hermanos y amigos. Vamos a empezar un día más a estudiar la palabra de Dios. En estos momentos me encuentro estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y cuando llegué al capítulo 12, tuve que parar, tuve que meditar mucho en este capítulo y tuve que empezar a redactar este estudio que les estoy dando hoy. Mire, cuando yo leo este capítulo, en este capítulo narra la historia de la persecución de la iglesia, de la muerte de uno de los discípulos, donde el rey Herodes mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Aquí en este capítulo narra cuando encerraron a Pedro en la cárcel, ya que al día siguiente lo iban a presentar para posiblemente también ejecutarlo. Miren, cuando yo leo todo esto, donde vemos cómo un ángel del Señor rescata a Pedro, te puede leérselo ahí para que vean esos milagros extraordinarios. Cuando yo leo todo esto, tengo que hacerme la siguiente pregunta. Y yo me pregunto, ¿por qué el Señor permitió que Jacobo fuera asesinado mientras al mismo tiempo liberó a Pedro? Y si usted es un cristiano serio de las Escrituras, pues tiene que hacerse estas mismas preguntas. Miren, hermanos, si hablamos en términos de la presente teología, o sea, de la moderna teología, la que están utilizando hoy los modernos predicadores, lo que predican hoy las gentes, muchos se atreverían a decir que Jacobo no tenía suficiente fe como la de Pedro. Sí, porque hoy día casi todo el mundo interpreta la Biblia en términos modernos, a lo que a ellos les conviene. Interpretan la Biblia como quieren ellos que sucedan las cosas. La interpretan de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a sus ideas y ideas preconcebidas, de acuerdo a sus internos pecados, a sus internos deseos. Esto es lo que hacen muchos predicadores modernos. Es como los homosexuales que dicen que a Dios no le interesan sus preferencias sexuales y que así ellos sirven a Dios. Esto es lo que dicen. Miren, hermanos, si ellos se arrepienten y se apartan, son salvos. Si se arrepienten y se apartan, van a ir a la presencia del Señor. Pero si no se arrepienten y no se apartan, van a ir derechito al infierno. Esto es lo que enseña la Biblia. Y nosotros tenemos que hablar claro e informar estas cosas claramente para que nadie tenga duda de lo que dice la palabra de Dios. Mira, estos modernos predicadores interpretan la Biblia a su favor, a sus intereses, de acuerdo a sus ideas filosóficas o filósofas, ese tipo de ideas. A este tipo de personas, y son muchos, cada cosa que le pase al creyente, sea malo o sea buena, ellos lo relacionan con la fe
y la confesión. Ellos te dicen, no lo recibiste porque tienes poca fe. Y te dicen, hermano, tienes que confesar más. No fuiste sano porque no tienes fe. La fe que predican esta gente, hermanos, no es fe de la Biblia, sino que es un sistema de pensamientos del mundo, de leyes del mundo. Esto no es fe de la Biblia. Y la Biblia dice que el mundo entero está bajo el control del maligno. Y el mundo entero va a pasar con sus ideas, con sus pensamientos, con sus ideologías, con sus leyes, con todas las cosas que contradigan a la poderosa palabra de Dios. Mientras que la fe, hermanos, y la confesión son muy buenas y son importantes, esos pensamientos o creencias no están alineados con la palabra de Dios. Estos pensadores modernos han hecho de la fe un ídolo, haciendo que Dios se someta a la fe de ellos en vez de la fe someterla a Dios. Y aquí hay una gran diferencia. Aquí hay algo profundo y tengo que volver a repetir esto. Ellos han hecho de la fe un ídolo, haciendo que Dios se someta a la fe de ellos en vez de ellos someter su fe a Dios. Bendecido sea el nombre de Jesús. Nosotros no podemos hacer culto de ningún ser que no sea Cristo. Ni tampoco podemos hacer culto de la fe que nosotros profesamos, de la fe que nosotros podamos tener. No podemos hacer culto de ella porque muchos es lo que están haciendo. Están poniendo la fe por arriba de Dios, por arriba de la palabra de Dios, por arriba de la propia voluntad de Dios. Miren, muchos tienen más fe en su fe que en el mismo Dios de la fe. Piensan que todo lo que reciben de Dios es por su fuerte fe. Y han hecho de la fe un ídolo. Y el apóstol Juan nos dice en su palabra, nos dice en la palabra de Dios, hijitos, guardaos de los ídolos. En otras palabras, alejarse de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón nuestro. Miren, hermanos, Dios no permitirá que su palabra sea usada en contra de él mismo. Dios no se dejará manipular porque algunos usen incorrectamente su propia palabra. En otras palabras, un creyente no puede tomar las promesas de Dios y obligar a Dios a hacer cosas que no sean su voluntad. Y así hay un montón de gente hoy en día. Y se atreven a decirle y le dicen, Dios tiene que cumplir, Dios tiene que hacerlo, porque así lo dice tu palabra. Y quieren obligar a Dios. Y por esa actitud, aquí nadie consigue nada de Dios. Debemos venir a Dios con actitud humilde, de respeto. Imagínese que usted se le aparezca al presidente de este país o frente a un abogado y le diga, tiene que dármelo porque así dice la ley. Gloria sea el nombre de Dios. Mire, y les voy a poner un ejemplo de las Escrituras, porque ellos usan la palabra Marcos 11:24, y vamos a ir a la Biblia ahí. Yo quiero que todos ustedes me sigan y no pierdan
un punto de lo que estamos hablando, porque este estudio está súper poderoso y súper edificativo. Dice Marcos 11, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este es uno de los versículos favoritos de esta gente. Miren, pongan mucha atención en esto. Cuando estamos en la perfecta voluntad de Dios, como lo estuvo Jesús, haciendo la voluntad del Padre, nada será imposible. ¿Por qué? Porque tendremos todo el respaldo de Dios. Y estando ahí en la perfecta voluntad de Dios, todo lo que pidamos para cumplir la voluntad de Dios, lo que Él quiere, será dado por Dios. Usted está en la voluntad de Dios. Mire, lo voy a poner de otra manera. Usted es enviado por Dios a hacer ciertas cosas. Y usted, mientras esté haciendo lo que Dios lo mandó a hacer, usted va a pedir todo lo que usted desee para cumplir esa voluntad y Dios se lo va a dar. Sin duda alguna. Todo te será posible porque tenemos todo el respaldo de Dios. Y todo lo que pidamos para cumplir la voluntad de Dios será dado por Dios. Mire, voy a poner otro ejemplo. En los tiempos de Jesús, y escuche bien esto, quiero que interprete bien lo que les voy a enseñar ahora, que no hay aquí dudas de esto. En los tiempos de Jesús había muchos muertos en las tumbas, pero no era la voluntad de Dios levantar a todos los muertos, sino a unos cuantos. Usted se lee todo el Evangelio y usted verá que Él levantó unos cuantos muertos, no a todos. Les voy a poner otro ejemplo. En los tiempos del Antiguo Testamento había muchos leprosos, pero Dios no sanó a todos los leprosos. Había muchas viudas, pero Dios no socorrió a todas las viudas. Y sobre este mismo tema enseñó Jesucristo. Y vamos a ir a la Biblia, a Lucas 4. Yo quiero enseñarle todo esto, que yo lo estoy enseñando de acuerdo a la palabra de Dios. Aquí no estoy poniendo ninguna idea mía, ningún pensamiento mío, ninguna teología mía. Todo lo que está aquí en la palabra de Dios. Lucas 4, del 25 al 27. Dice así: pero en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, en que hubo una gran hambre en toda la tierra. 26. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. ¿Entienden? 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Mire qué tremendo está esto, hermanos. Qué poderosa está esta palabra. Y esto lo podemos comparar también con el día de hoy, porque en el día de hoy hay muchos enfermos, aún hasta en las mismas iglesias. Hay muchos endemoniados, hay muchos leprosos. Quizás no es lepra física, pero sino lepra espiritual. Pero Dios no los sana a todos, ni los libera a todos. ¿Por qué? Porque no es su voluntad en ese momento. Porque si fuera su voluntad en ese momento, ya todos estuvieran sanos. Ahora escuche bien esto. Esto no quiere decir que Dios no quiere sanarnos, que Dios no quiere liberarnos. Claro que sí, que Él quiere hacer todo esto. Pero es muy importante
el estado de nuestros corazones y además la voluntad de Dios para cada asunto. Mire, he visto cómo Dios sana o libera aún a aquellos que no creen. De la misma manera que he visto cómo Dios no sana ni libera a aquellos que creen. Porque hay muchos en la iglesia que están pide y pide y pide y Dios no los sana. ¿Por qué? Podemos argumentar, pero Dios solamente sabe la respuesta. Pero creo sin lugar a dudas que Dios desea que todos seamos sanos, salvos y libres. Eso lo creo. Mire, yo voy a poner otro ejemplo de que cómo este tipo de personas manipulan la palabra de Dios de acuerdo a sus concupiscencias. Y mire, vamos a poner otro ejemplo y vamos a ir a 1 de Pedro 4:8. Perdón. 1 de Pedro 4:8. Dice así. Y sobre todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Mire, yo he ido a predicadores y a maestros enseñar y decir, hermanos, caminen en amor y anden en amor, porque cuando usted anda en amor, Dios les va a perdonar muchos pecados. Y entonces muchas personas se lo creen y no tienen el temor de andar en santidad y dicen voy a andar en amor y si me hace y no se cuidan de dejar el pecado porque piensan que por andar en amor Dios le está perdonando el pecado. Pero eso no es cierto, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Mire, cuando Pedro habló esta palabra, él tomó esta palabra prestada del Antiguo Testamento, de Proverbios 10:12. Y mire lo que dice Proverbios 10:12, y aquí usted va a entender lo que verdaderamente el apóstol Pablo quería decir. El apóstol Pedro, perdón. 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En otras palabras, lo que Pedro aquí estaba diciendo es que cuando nosotros andamos en amor, va a haber muchas faltas, muchos pecados de nuestros hermanos que nosotros la vamos a pasar por alto. Lo vamos a perdonar, no lo vamos a estar criticando delante de otras personas, no vamos a hacer público las faltas de ellos. Nosotros por amor vamos a callar, por amor no vamos a hablar de él. Eso es lo que quiere decir aquí. O sea que el amor cubrirá multitud de pecados y de faltas que cometan otras personas. Pero si nosotros cometemos pecados pensando que Dios lo va a pasar por alto, estamos equivocados. Hemos sido engañados. Usted peca, usted arrepiéntase delante de Dios y abandone el pecado. Eso es así de simple. ¿Ven? Estos son puntos que yo les doy a ustedes para que vean cómo es que las personas, por no conocer la palabra de Dios, las cambian, les dan otros significados. Mire, entonces, estos modernos tuercen la palabra para que diga aquello que no es. Y hay muchas otras escrituras similares a esta que las usan en contra de la voluntad de Dios y quieren obligar a Dios a algo porque ese es el antojo de tales personas. Es como si yo quisiera ahora orar y pedirle a Dios que yo quiero ser el presidente de los Estados Unidos, el próximo presidente de los Estados Unidos. Mire, si es la voluntad de Dios, lo voy a hacer. Pero si no es la voluntad de Dios, no lo voy a hacer. Hermanos,
todas las promesas de Dios están sujetas a la voluntad de Dios, no a los antojos de sus hijos. Esto quiero dejarlo claro, quiero dejarlo establecido. Las promesas de Dios son sujetas a la voluntad de Dios y no a los antojos de sus hijos. Así de simple. Todas las promesas de Él son en sí y ahora, pero de acuerdo a la voluntad de Dios que tenga para nuestras vidas. Entonces, así que Jacobo no fue asesinado porque no tuviera la suficiente fe. Esos pensamientos o creencias son falsos. Miren, esa es la mentira más grande que he oído en estos últimos tiempos de estos religiosos, que dicen que Jacobo fue asesinado porque le faltó la fe. No, esta gente tenían una fe poderosa, robusta, fuerte. ¿Cuál es el ídolo de estos religiosos hoy día? El dinero y la fe. Han hecho un ídolo de estas dos cosas. Y algunos maestros han dicho que Dios permitió esto porque los apóstoles no estaban haciendo el trabajo de evangelismo de una manera eficaz. Hay muchos que dicen esto. Y mientras que esto puede tener alguna verdad en sí, nosotros, hermanos, debemos entender que el Señor fácilmente puede proceder de otras maneras. Él puede controlar las cosas de otras maneras. En otras palabras, sin tomar decisiones drásticas como el asesinato de uno de sus siervos. ¿El Señor podía evitar eso o el Señor podía hacer otras cosas? Y miren, quiero dejar esto claro. Primero que nada, quiero aclarar que Dios no le debe a nadie explicaciones en las cosas que Él hace. Hay muchas cosas que pasan diariamente, de la misma manera que le pasó a Jacob, que no tiene explicación. Y que Dios, quiero recalcar, no le explica a nadie, ni tiene que darle explicación por qué permite o por qué hace las cosas. Dios es sabio, Dios es inteligente. Él sabe todas las cosas. Él entiende todo. Tiene un conocimiento muy profundo de todas las cosas. De la misma manera que cuando el científico Albert Einstein salió con su teoría, todos los otros científicos decían que estaba loco, que eso no era cierto. ¿Por qué? Porque ellos no entendían, pero Albert Einstein entendía lo que estaba hablando. Miren, hermanos, nosotros los creyentes debemos confiar en Dios y debemos entender que Él nos ama por sobre todas las cosas. Debemos confiar que todo lo que Él hace es para nuestro bien y para el bien de la iglesia en general. Aún nosotros no teniendo las respuestas, debemos confiar en Él. Miren, hermano, la verdadera confianza no demanda explicación por todas las cosas. Y eso es lo que significa la confianza, que confiamos sin entender muchas cosas. Miren, millones, y no exagero, han creído en la mentira porque otros le han enseñado. Han creído que las situaciones adversas de la vida pueden ser cambiadas por la confesión nuestra. Y que todas las cosas contrarias que nos han venido a nosotros
o que le pueda venir a cualquiera es porque no tienen la fe ni la confesión correcta. Yo he oído estas predicaciones. Yo he oído estas predicaciones que dicen, y cuando venga una situación, usted párese y pare esa situación con sus palabras y con su fe y con su confesión. Hermano, eso es pura mentira. No se deje engañar. Por supuesto que la falta de fe puede ser causa de algunos problemas en la vida. De la misma manera que los pecados ocultos, que el desobedecer a Dios y que otras cosas más. Pero este no es el punto que estamos tocando aquí o que estamos tratando aquí. Mire, hay otros predicadores que enseñan que los problemas de Job fueron porque tenía miedo y que el miedo le trajo todas estas cosas que le pasaron a Job. Vamos a leer Job 3:25. Y mire ahí lo que dice el versículo en el cual esta gente se apoya. En Job 3:25. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Entonces hay muchos predicadores que dicen, bueno, el temor y el miedo hace que estas cosas, que cosas malas te pasen en la vida. No, hermano, eso es otra patraña, eso es otra mentira. A un niño de preescolar, si se lee el libro de Job, verá que esa enseñanza es una patraña. La experiencia de Job nada tiene que ver con el miedo. ¿Sabe usted cuántas veces yo he sentido miedo? Si fuera por el miedo ya me habría venido todo tipo de cosas en mi vida. Quizá ya estuviera muerto. ¿Saben ustedes cuántas veces el rey David sintió miedo? Lea los salmos. Estudie. Él estuvo en muchísimos peligros. Y sentía en muchas ocasiones mucho miedo. Y no estoy hablando de miedo poquito, le digo mucho miedo. Y entonces, ¿qué hacía este hombre cuando estaba frente al miedo? Se fortalecía en Dios, corría a Dios, alabado sea su nombre. Y yo le hago una pregunta, ¿corre usted a Dios cuando siente miedo? Corra a Dios, búsquelo, doble sus rodillas ante Dios. Y mira, y este hombre David no era cualquier hombre. Era un guerrero que mató a miles de enemigos. Era un general bien diestro con el escudo y con la espada. Era un hombre súper valiente que hasta en una ocasión mató a un gigante con solo una honda y una piedra. Este hombre dirigía una tropa de hombres que parecían leones, que no le tenían miedo a nada. David no era cualquier hombre. David tenía los pantalones bien puestos, como decimos hoy día. Sin embargo, muchas veces sentía miedo, sentía temor del presente y del futuro. Y así somos nosotros también. A veces sentimos miedo, temor. Pero eso no quiere decir que el miedo y el temor que sintamos, que nos va a venir eso mismo. Porque entonces estamos poniendo fe en lo que nosotros sentimos. Estamos poniendo más fuerza y más énfasis en lo que nosotros podemos sentir. Perdón. Estoy un poquito acatarrado. ¿Usted sabe lo que Dios dijo de Job? Vamos a leer. Job 1:8. Mire lo que dijo Dios de este hombre. Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job,
que no hay como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea que la opinión de Dios de este hombre Job era que no había otro como él en la tierra. Era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa es la opinión de Dios. Y esta declaración de Dios es la que yo voy a creer. No voy a creer la otra que dice que estaba lleno de miedo. Hermano, este hombre, Job, estaba más cerca que cualquier otra persona que existiera en esos entonces en la tierra. Miren, cuando a Job le vinieron todas estas catástrofes terribles, él estaba bien cerca de Dios. Era un hombre recto, perfecto a los ojos de Dios. Por lo tanto, yo tengo que concluir, o tenemos que concluir, que no fue por sus miedos que le vinieron todas estas cosas. No fue por sus miedos. Y la razón es la siguiente, y esto lo creo yo, esta es mi opinión personal. Y quiero que escuche ahora bien esto que les voy a decir ahora, porque aquí tengo varios puntos que quiero que no lo vayan a ignorar. ¿Por qué pienso yo que le vinieron todas estas cosas? Número uno. Satanás acusó a Job delante de Dios de ciertas cosas que no eran verdad. En otras palabras, le dijo mentiras a Dios sobre Job. Por supuesto, Dios sabe todas las cosas. Miren lo que le dijo. Vamos a mismo Job ahí, el 9 y el 10. Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿teme Job a Dios de balde? 10. ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor? El trabajo de sus manos has bendecido y a su hacienda ha crecido sobre la tierra. Esto fue lo que Job le dijo a Dios. Le dijo, Él te sirve por todo lo que tú le das. Él te sirve porque lo tiene cercado, porque lo protege. Miren, hermanos, en la vida alguien tiene que hacer la historia. En la vida alguien tiene que dar el ejemplo. Si el libro de Job no se hubiera escrito, muchas preguntas estuvieran sin responder. Como por ejemplo, aprendemos de este libro que Satanás nos acusa delante de Dios. Si no leemos este libro, estaríamos juzgando a Job como de pecador. Diríamos, esto le pasó por pecador, como algunos de sus amigos que empezaron a acusarlo y a decirle que esto lo que le había sucedido era porque había pecado. Si no fuera por este libro, empezaríamos a juzgar al hermano que tenemos a nuestro lado cuando esté pasando por dificultades. Y miren, hermanos, yo he sido testigo de problemas que le han venido a siervos de Dios, que hermanitos se han puesto a hablar y decir, y se han puesto a decir, eso le pasó por desobedecer a Dios, eso le pasó por pecar contra Dios. Puede que sea cierto, pero puede que estén equivocados. Puede que a veces las cosas vienen porque estamos más cerca de Dios. No podemos juzgar. Jesús dijo, no juzguéis nada antes de tiempo. Porque podemos estar equivocados y cuando nos ponemos a juzgar, el juicio se puede virar hacia nosotros. Fue precisamente la cercanía que Job tenía a Dios
que produjo este odio desmedido de Satanás hacia su persona. Recuerden siempre esto, Satanás es un homicida, es un asesino y es un mentiroso. Y Jesús habló sobre esto. En Juan 8:44, él dijo de Satanás, él ha sido homicida, y la palabra homicida quiere decir asesino, desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. O sea que él es mentira, él permanece en la mentira, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, o sea que Satanás es la mentira en persona, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y es muy importante que hablemos de esto, que hablemos de estos versículos, porque Satanás acusó a Job diciendo que él no amaba a Dios de corazón, sino que le servía por los beneficios que recibía de Dios. Y tristemente, esto es verdad para muchos hoy días, pero no era cierto para Job en aquellos entonces, quien amaba a Dios de todo corazón. De la misma manera que no es cierto para muchos hoy día que aman a Dios de corazón. No porque Dios lo proteja ni porque reciban beneficios de Dios. Miren, en el principio de la era cristiana, Satanás perseguía a la iglesia con persecución de afuera, como registra ahí el capítulo 12 de Hebreos, perdón, de Hechos. Entonces hoy día, ¿qué hace? Cambia de estrategia y la persigue y la corrompe desde adentro. ¿Cómo? Preparando ministros suyos con el propósito de corromper el evangelio de Jesucristo. Hoy día casi todos los creyentes modernos siguen a Dios por los beneficios que puedan sacar. Le dan dinero a la obra de Dios con la intención de recibir. Y vamos a recibir. Pero es muy importante examinar la intención de nuestros corazones. Les han enseñado a servir y a dar con mentes de negociantes. Y le dicen a la gente, negocie con Dios. Hoy día, hermanos, la iglesia se ha convertido en un negocio. Ya no es el lugar donde se cura al enfermo, sino el lugar donde se hace billete. Y este versículo 10 de Job nos enseña cuán absolutamente seguros están los hijos de Dios de la malignidad satánica. Por eso este libro es muy importante leerlo y escudriñarlo. A menos que el Señor permita ciertas cosas, en otras palabras, Satanás no puede hacer nada que el Señor le permita hacer. El Señor tiene cercada nuestra casa y todo lo que tenemos. Y eso incluye nuestra familia y nuestras posesiones materiales. Si Dios quitara por un minuto esa protección, ya muchos cristianos estuvieran muertos o abandonados en las calles, sin nada. Satanás, hermanos, odia al ser humano, pero aún más a los que sirven a Dios de corazón y amor. Y es por eso que ha materializado a gran parte de la iglesia del Señor. Todo lo que piensan es en lo que pueden sacar para sus beneficios personales. Están en esa onda, casi todos. Mire, yo creo personalmente que los que sirven a Dios con estos pensamientos, en realidad no sirven a Dios, sino al diablo. Aunque sean muy religiosos, aunque tengan mucha actividad religiosa, son hijos del diablo.
y los deseos de su padre, el diablo, quieren hacer. Miren, yo he sentido en muchas ocasiones cómo la unción se va cuando viene el poder y la abundancia. Porque tanto la escasez suprema como la abundancia pueden hacer decrecer la unción de Dios en nuestras vidas. Miren, Pablo nos enseñó que el poder de la gracia de Dios se manifiesta en nuestras debilidades. Pero eso será así si en las debilidades nos sometemos a Dios. O sea, necesitamos de la gracia de Dios tanto arriba como abajo. Tanto uno como el otro puede ser terrible. Necesitamos de la gracia de Dios siempre, en cualquier situación que nos encontremos. Pero la gracia de Dios tendrá efecto y poder sobre nuestras vidas si nosotros nos sometemos a la gracia de Dios. Miren, en esta prueba que el Señor permitió que viniera sobre Job, el Señor le demostraría al universo que Satanás estaba equivocado. Por lo tanto, este libro estableció el fundamento del servicio al Señor, siendo solamente el amor. Y voy a repetir una vez más. El fundamento para el servicio a Dios es el amor. Solamente. El amor solamente. Ese es el fundamento para el servicio a Dios. Número 2. Creo yo que el Señor permitió que esto pasara para que los hombres no sean tan juzgadores, enseñándonos que muchas veces cosas malas les acontecen a hombres buenos, rectos y perfectos, como lo era Job. Mire, tenemos el ejemplo de Jesús. Padeció y fue dado en sacrificio por nosotros, siendo el justo, bueno, recto, santo y el Hijo de Dios. Y Dios no hizo nada para evitarlo. Dios cumplió en Jesús su voluntad. Y fue doloroso, y fue difícil, y costó sangre, pero Dios cumplió así su voluntad. Es más, Jesús oró para que los planes de Dios cambiaran si fuera posible, pero no había otra salida. Esta era la única para salvar al hombre. ¿Y qué hizo Jesús? Se sometió a la voluntad del Padre, pasando por el dolor, por el sufrimiento y el sacrificio. Claro que el Señor puede parar todas estas cosas. Él es poderoso. Sin embargo, hay momentos que las usa para acercar a la persona mucho más a Él y para llevar a cabo sus planes, sus propósitos y su perfecta voluntad. ¿Entendemos esto? ¿Podemos comprender todas estas verdades? Yo le estoy predicando de acuerdo a la Biblia, les estoy enseñando de acuerdo a la Biblia y de acuerdo al conocimiento y la sabiduría que Dios me ha dado. Y el Espíritu Santo me da testimonio que lo que les estoy enseñando es correcto y es bíblico y es verdadero. No les estoy enseñando fantasías ni cuentos como hay muchos allá afuera que es lo único que saben hacer. Miren, hay tragedias que no podemos darles explicación. De la misma manera que yo no entiendo cómo una semilla muerta que cae en la tierra, que se muere, de ahí puede salir vida. De ahí sale una plantita.
Pero eso no pasa hasta el momento que ella muere. Yo no entiendo cómo funciona eso, pero eso es así. Podemos hacer conjeturas, dar explicaciones teológicas, pero la realidad es que solo Dios, quien es sabio, tiene la respuesta correcta para todo. Job perdió todo, sus hijos, sus finanzas y por último su salud. El diablo le quitó todo eso permitido por Dios. Quiera usted aceptarlo o no quiera aceptarlo, fue permitido por Dios. Pero a pesar de haber perdido todo eso, nunca perdió a Dios. Es más, Dios estaba en esos momentos críticos de su vida mucho más cerca de Job. Job estaba siendo el escenario de las dos identidades más poderosas del universo. Estaban observando cuál sería la respuesta de Job. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Ven? Estos son análisis y conjeturas y explicaciones que yo saco de la palabra de Dios, que pueden, por supuesto, haber muchas más. Gloria a Dios. Número 3. Estas cosas que Dios permitió que vinieran sobre Job probaría que Dios es soberano sobre todas las cosas. En otras palabras, Satanás no puede hacer nada si primero no recibe permiso del Señor. Y aún así, si el permiso es dado, tiene que ser de acuerdo a los parámetros de Dios. Entonces en esto aprendemos que Dios no es un Santa Claus repartiendo regalos. Tampoco Jesús es un talismán que podamos usar a nuestros antojos. En otras palabras, Dios hace como Él quiere y a la manera que Él quiere. El mundo es suyo y con él todos sus habitantes. De la misma manera que usted hace con su propiedad como usted quiera, Dios también hace con su propiedad como Él quiera. Y si no le gusta, entonces ese es el problema de usted. Dios es el dueño de todo y como dueño hace lo que Él quiera. Miren, hermanos, el Espíritu Santo no está en el creyente para darle órdenes a Dios, ni para complacer todo lo que el creyente desee. Más bien es todo lo opuesto. Fíjense que Jesús dijo las siguientes palabras del Espíritu Santo. Y esto usted lo va a encontrar en Juan 16:14, donde Jesús dijo: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, el Espíritu Santo va a glorificar a Jesús, no al creyente. Va a tomar de Jesús, o sea, de la voluntad de Jesús, y nos las hará saber a nosotros, no la voluntad nuestra. No sabemos por qué el Señor permitió a Herodes matar a Jacob, no lo sabemos. Nadie puede dar la respuesta a esa, solo Dios. Dios fácilmente podía pararlo. Sin embargo, sí hay una cosa que sabemos: que Dios hace todas las cosas buenas y siempre para nuestro beneficio. Y escuche bien, aunque luzcan duras y dolorosas. Aunque sean duras y dolorosas, al final será para el beneficio nuestro y para el beneficio del reino de los cielos. Miren, alguien tiene que pagar el precio. José lo pagó allá en Egipto para alimentar a Israel. Y Jesús lo pagó para salvar al mundo. Y Job lo pagó para enseñarnos muchísimos misterios. El libro de Job tiene detalles
y enseñanzas y misterios poderosísimos. Léase ese libro para que usted aprenda. 1, 2, 3, 4, 5. Muchas veces para que vea lo interesante que está. Mire, como ejemplo, uno de esos misterios que aprendemos del libro de Job es que cuando un creyente está orando, ni el diablo ni los demonios conocen el camino de la oración. Esto es solo un privilegio de nosotros los santos. Ellos no pueden llegar al camino de la oración, se pierden tratando de llegar. Por eso es muy importante la oración, porque ahí está usted y Dios está haciendo maravillas, y Dios está ahí trazando planes. Gloria sea su nombre. Y mire, sobre la voluntad de Dios, el apóstol Pablo escribió sobre esto. Fíjense que esto es un versículo que yo me conozco mucho. En Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, donde dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense que aquí donde dice no os conforméis a este siglo, o sea, a las costumbres de este mundo. Y después sigue diciendo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestros entendimientos. O sea, debemos pensar espiritualmente, que se refiere al hecho de que todo se nos ha proporcionado por la cruz y es obtenido por la fe y no por las obras. Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es lo que el Espíritu Santo quiere lograr dentro de nuestras vidas. Y solo se puede obtener mientras siempre hagamos la cruz el objeto de nuestra fe. O sea que Dios tiene una voluntad para nosotros buena, agradable y perfecta. En otras palabras, es siempre la voluntad de Dios. Ella es siempre buena, agradable y perfecta. Aunque sean dolorosas, aunque luzcan muchas veces crueles, es la voluntad de Dios. Miren, las costumbres o caminos del mundo son diferentes a los de Dios. Los del mundo parecen normales a la gran mayoría. Sin embargo, son anormales a Dios. Vamos a leer Isaías 55. Para que vea que esto que yo le estoy hablando aquí, cómo Isaías lo aclara más claramente. Isaías 55, 8 y 9. Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es por eso que muchas veces somos confundidos. En otras palabras, la muerte de Jacob era la voluntad de Dios en esos momentos. Aunque no lo entendamos, aunque nuestros pensamientos digan lo contrario. Y Dios no tiene por qué darnos ninguna explicación. ¿Acaso usted le da explicación a sus vecinos de la forma que usted educa a sus hijos? No.
Miren, el historiador Eusebio relata que la muerte de Jacobo fue tan impactante que el hombre que acusó a Jacob, al ver la valentía del siervo de Dios confesando a Cristo ante los jueces, ante los magistrados allí en esa ocasión, él relata que este hombre al ver esto fue tan tocado que él mismo empezó a confesar a Cristo ahí delante de los jueces. Y él sigue narrando y dice que los dos fueron ejecutados y que este que acusó a Jacobo le gritaba y le suplicaba y le decía: Jacobo, perdóname. Y dice el escritor que Jacobo le dijo: paz sea para ti. Y le dio un beso en la mejilla. Después de eso, los dos fueron ejecutados, tanto Jacobo como su acusador. Esto cuenta el historiador Eusebio. ¿Cuál es el punto de todo esto, hermanos? Que los modernos creyentes han hecho de la fe un ídolo. Creen que por la fe y la confesión creen que van a obtener todo lo que ellos deseen. Que Dios está obligado a darle sus deseos, aun si no es el deseo de Dios. Esto es lo que enseñan ellos. Ellos creen que confesando la palabra, que los problemas y las dificultades huirán de sus vidas. Mira, si eso fuera cierto, entonces vamos a reunir a todos los creyentes y vamos a empezar a confesar juntos que se acaben los problemas. Pero no. Mientras nos acercamos a los últimos tiempos, las cosas se van a poner peores. Van a venir muchos más problemas y dificultades. Mientras que por el otro lado, confesar es importante. Aún así, las personas y las situaciones no son cambiadas por una fórmula de confesiones. Las situaciones son cambiadas por buscar el rostro de Dios, que es el que cambia las cosas. ¿Entienden? No hay ninguna evidencia en la palabra de Dios, hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo, que nos enseñe que las personas confesando pueden hacer que las cosas pasen. No. La Biblia no enseña nada de eso. Ellos citan las escrituras que dicen: pedí todo lo que desees y te será hecho. Pero ellos ignoran que es solo aquello que se encuentra en la voluntad de Dios, en los planes de Dios. ¿Entiendes? Mire, yo conocí una hermana que constantemente le oraba a Dios porque le gustaba otro hermano para casarse con el hermano. Que se case conmigo, que me mire. Le pedía a Dios todos los días. Tenía a Dios cansado ya. ¿Dios le dio al hermano? No, no se lo dio. No se lo dio. Le dio a otra persona. Porque no era la voluntad de Dios que ese hermano fuera para esas hermanas. Gloria sea el nombre de Jesús. Mire, usted puede recitar y confesar todo lo que quieras. Puedes gritar y quedarte sin voz. Y aún puedes usar la palabra para obligar a Dios a hacer algo de tu deseo, de tu inconveniencia. Pero yo te garantizo hoy, dice Calixto Villa, que si recibes algo no será de parte de Dios. A Dios nadie lo puede manipular ni con su palabra ni con sus deseos egoístas, por mucho que grites, llores o patalees. No. ¿Cómo es que usted puede conquistar el corazón de Dios? Como dice la Biblia: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice la Biblia. Entonces, además, esta gente también enseñan, estos modernos maestros dicen: visualiza lo que desees. En otras palabras, dicen: visualiza la mujer que quieres,
el hombre que quieres, el auto, la casa, la ropa, el trabajo, el negocio, el dinero que quieres. Se ponen a repetir como loros que el dinero venga del norte, del sur, del este, del oeste. Le dan orden a los ángeles que traigan dinero, que traigan joyas. Hermanos, los ángeles solo obedecen órdenes de Dios. Son espíritus que son enviados para ayudarnos, pero solo reciben órdenes de Dios y no de ningún hombre. Y estas cosas no las estoy inventando. Esto lo oigo, lo he vivido. Todas estas enseñanzas son simplemente diabólicas y mentirosas. Y lo digo bien alto para que no quede duda. Son enseñanzas de las religiones paganas. Son enseñanzas hindú y asiáticas, originadas en el mismo infierno, diseñadas por demonios, por los deseos engañosos de los hombres. Miren, hermanos, los demonios diseñan estas doctrinas de acuerdo a los deseos de los hombres, para que para que la reciban más fácilmente. Entonces yo hago la pregunta, ¿hay algo malo en desear? Claro que no. El problema es cuando vives en la fantasía, en la mentira, en la irrealidad. El problema es cuando te venden sueños por dinero, cuando te manipulan para que te sometas. El problema es cuando codicias lo que no te pertenece. El problema es cuando haces dinero en cosas ilícitas. Y mire, quiero un punto más. ¿Saben ustedes cuántos cristianos han puesto iglesias y negocios con dinero del narcotráfico para lavar dinero? Ellos dicen, me voy a meter en esto y después me arrepiento. Está bien. Sigue pensando que de Dios se puede una persona burlar así. Hay una realidad y la realidad es la palabra de Dios y Jesucristo. Hay una realidad y es que hay un diablo y hay demonios que batallan contra Dios y contra sus santos. ¿De qué vale que sueñes con un palacio si después no podrás mantenerlo? ¿De qué vale que ganes el mundo y perdieres tu alma? ¿De qué vale creer en Santa Claus si sabemos que es una fantasía? Hermanos, pongamos nuestros pies sobre la tierra y deseemos solo la voluntad de Dios para nuestras vidas, la cual es agradable, buena y perfecta. Miren, si yo fuera uno de estos soñadores, no tuviera la esposa que tengo. Pero Dios, que fue tan sabio, me dio una esposa cristiana, temerosa de Dios, buena, perfecta y agradable, de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios no me dio un palacio, pero me dio un hogar. No tengo mucho dinero, pero tengo lo suficiente, nada me falta. Creo que tengo demasiado. Y creo que he sido y estoy siendo bendecido por Dios en todas las áreas. Soy feliz con lo que tengo. Dios es sabio y no añade algo que te traiga tristeza. Soy feliz con todo lo que Dios me ha dado. Miren, la tristeza viene muchas veces cuando no aceptamos la voluntad de Dios. La tristeza y las cargas vienen cuando no seguimos los consejos de Dios. La tristeza viene cuando no somos controlados por el Espíritu Santo. Cuando hacemos cosas que entristecen al Espíritu Santo, pues nos vamos a entristecer nosotros también. Gloria sea el nombre de Jesús. Hermanos, hubo un solo Salomón, un solo David, porque esa era la voluntad de Dios. Ellos vivieron en palacios, porque esa era la voluntad de Dios. No te sientas mal ni inferior porque no vivas como Salomón. Siéntase bien haciendo la voluntad de Dios. Dios le puede dar, pero también se lo puede quitar. Y Dios lo puede hacer por el lado amable o por la fuerza.
Dios es sabio y poderoso. Dios te puede quitar algo que te ha dado por la forma amable o por la fuerza. Y en esto no voy a abundar ahora, más adelante. Entonces Job entendía esto muy bien, porque Job dijo, Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso lo va a encontrar en Job 1:21. Aunque no fue Dios directamente quien se lo quitó, fue Satanás. Pero fue Dios quien lo permitió. Y el final de Job fue maravilloso, pero no sin antes tener que haber pasado por muchos dolores. Y después Dios le dio el doble de lo que poseía y muchos más hijos e hijas que lo que él tenía. Santiago habló sobre esto y dice, el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahí usted lo va a encontrar en Santiago 5:11. A veces por mucho que se esfuerce en algo, al final nada pasa, porque no es la voluntad de Dios. Mire, esfuércese en todo, sea valiente, trabaje duro, estudie, ponga un negocio, viva bien, sea feliz, desee cosas buenas, comparta, sueñe en grande, pero no en fantasías. La Biblia dice que pensemos de nosotros con cordura, dice la Biblia. Usted lo puede tener todo en la vida, pero que sea a través de la honradez, que sea Dios quien esté bendiciendo el trabajo de sus manos. Pero si usted va a obtener y a prosperar por medio del robo, la mentira o por el abuso del poder, eso es estar fuera de la voluntad de Dios. Eso es estar viviendo para su padre, el diablo. No me diga que está viviendo para Dios. Y sin Dios en el asunto, solo estamos viviendo para morir. Somos muertos caminando por las calles. Hermanos, ante todo ponga a Dios y a Cristo primero en todo en su vida. Póngalo todo en su vida. Y yo los voy a dejar ya con este tema, porque sé que he sido bastante extenso. Dios me los bendiga a todos. Que tengan un maravilloso día. Amén.